¿Qué se necesita para que un hombre lo pierda todo, justo cuando cree tenerlo todo bajo control? A veces, una simple pantalla puede revelar más sobre nosotros mismos que sobre aquellos a quienes vigilamos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Él nunca imaginó que un simple gesto de desconfianza cambiaría su vida para siempre. Ricardo, un empresario viudo y padre soltero, había instalado cámaras por la casa para vigilar a la nueva niñera, temiendo que alguien se aprovechara de su ausencia. Pero aquella tarde silenciosa entre pilas de informes y contratos, decidió mirar las imágenes en tiempo real y lo que vio hizo que el mundo se detuviera. En la pantalla, su hijo, un niñito de apenas 9 meses, daba sus primeros pasitos tambaleantes y la niñera, arrodillada, sonreía con lágrimas en los ojos, extendiendo las manos con cuidado para sostenerlo. Ricardo se llevó la mano a la boca sin poder creerlo. Había perdido tantos momentos desde la muerte de su esposa y ahora, por casualidad, presenciaba un milagro. El llanto vino sin aviso. No era solo de alegría, era de arrepentimiento, de nostalgia, de amor. Aquellas pequeñas piernas inseguras cargaban más que un niño aprendiendo a andar. Cargaban el recuerdo de una madre ausente, el peso de un padre ausente y la esperanza de un nuevo comienzo. En aquel instante, Ricardo percibió que no necesitaba cámaras para proteger lo que realmente importaba. Necesitaba estar presente, y la niñera, antes una extraña, se convirtió en parte del milagro, el vínculo que unió nuevamente a un padre al corazón de su hijo. Ricardo, un empresario viudo y padre soltero, vivía atrapado entre reuniones, contratos y el vacío dejado por la pérdida de su esposa. Desde entonces, su vida se resumía a una rutina fría, en la que incluso la risa de su propio hijo parecía distante. Cuando contrató a una nueva niñera, la desconfianza habló más alto que el corazón y mandó instalar cámaras por la casa, seguro de que nadie cuidaría del niño con el mismo amor que él. Pero aquella tarde, entre papeles e informes, algo lo hizo abrir la aplicación de las cámaras. Lo que vio lo desarmó por completo. En la pantalla, su hijo, un niñito de apenas 9 meses, intentaba dar sus primeros pasitos tambaleante, sonriendo a la niñera que lo incentivaba con dulzura y lágrimas en los ojos. Era la primera vez que caminaba y él del otro lado de la pantalla quedó paralizado, con el corazón apretado en el pecho. Las lágrimas vinieron sin aviso. No eran solo de alegría, eran de culpa, de arrepentimiento y de amor. Ricardo entendió que mientras buscaba vigilar, estaba perdiendo lo que más importaba, el milagro silencioso de ver a su hijo crecer. En aquel instante, percibió que la vida no se mide por contratos firmados, sino por los pasos que uno casi pierde, intentando proteger demasiado. Y fue allí, delante de aquella imagen simple y poderosa, que un padre reencontró su propio corazón. La niñera, antes una extraña, se convertía ahora en parte de la historia. El vínculo que reavivó el amor, la esperanza y el sentimiento que él juzgaba haber enterrado junto con el pasado. La oficina elegante en el piso 23 del edificio corporativo más imponente de Santiago de Chile reflejaba poder, éxito y una soledad que ni todo el dinero del mundo conseguía comprar. Detrás de aquellas paredes de cristal templado y muebles de nogal importado, Ricardo Álvarez, a sus 42 años, estaba a punto de descubrir que la vida tenía una forma peculiar de enseñarnos lecciones cuando menos esperamos, especialmente sobre lo que realmente importa cuando creemos que tenemos todo bajo control. Era un martes común de abril, de esos en que el cielo gris de Santiago de Chile parecía reflejar el estado de ánimo de millones de personas, corriendo por las calles en busca de algo que no siempre saben definir. Ricardo Álvarez ajustó la corbata de seda fina, un gesto automático, que se había vuelto parte de su rutina desde que asumió la presidencia de Álvarez Construcciones, una de las mayores constructoras de inmuebles de lujo del país.
Sus ojos cansados recorrieron los contratos esparcidos sobre la mesa de nogal, cada documento representando millones en inversiones, mansiones de alto estándar que serían erigidas en las colonias más nobles de la capital. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La empresa que había construido desde cero, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, ahora valía más de 500 millones de pesos. Tenía todo lo que un hombre de su edad podría desear. Una mansión en Vitacura que más parecía un palacio. 3 autos importados en la cochera. Un seguro de vida que garantizaría el futuro de 3 generaciones. Cuentas bancarias que permitían cualquier capricho financiero y un plan de pensiones privado que aseguraba una jubilación dorada. Pero nada de eso conseguía llenar el vacío que crecía en su pecho desde aquella mañana fría de septiembre, 8 meses atrás, cuando perdió a su esposa en un accidente de tránsito que cambió todo para siempre. Elena Álvarez había sido más que una esposa. Era la socia contrato, la madre dedicada que transformaba la casa en un hogar, la mujer que conseguía hacer reír a Ricardo, incluso en los días más difíciles, de gestión empresarial. Juntos habían construido no solo un imperio financiero, sino una familia. Y cuando el destino decidió que ella partiría a los 38 años, dejando atrás a un hijo de apenas 1 año, Ricardo se vio navegando en aguas desconocidas, intentando equilibrar la responsabilidad de liderar una empresa multimillonaria con la tarea, aún más desafiante, de criar a un niño solo. Mateo Álvarez, ahora con 9 meses desde el accidente, era un niño adorable, de cabellos castaños rizados y ojos grandes que recordaban demasiado a los de la madre. A cada día que pasaba, Ricardo veía más de Elena en aquella carita, que sonreía incluso sin entender por qué. Papá a veces lloraba cuando pensaba que nadie estaba viendo. El niño se había convertido en su única razón para continuar, pero también en su mayor desafío. ¿Cómo ser padre y empresario al mismo tiempo? ¿Cómo dar amor cuando tú mismo estás aprendiendo a vivir nuevamente? ¿Cómo proteger a alguien tan pequeño cuando te sientes perdido en un mundo que de repente se volvió demasiado grande? Fue por eso que Ricardo tomó la decisión que cambiaría su perspectiva sobre la confianza, la protección y lo que realmente significa cuidar de alguien. Después de 3 niñeras que no duraron más que algunas semanas, él finalmente encontró a alguien que parecía adecuada para cuidar de Mateo. Sofía Torres, una mujer de 45 años, madre de 2 hijos ya crecidos, con 15 años de experiencia cuidando niños de familias adineradas. Sofía tenía todas las referencias que Ricardo exigía: formación en pedagogía, curso de primeros auxilios, experiencia con niños pequeños y, lo más importante, la necesidad genuina del empleo. Ella vivía en Puente Alto, un barrio de la periferia de Santiago de Chile, donde sustentaba a la familia con el salario de 10,000 pesos que Ricardo pagaba, un valor por encima del promedio del mercado, pero que para él representaba menos de lo que gastaba en una sola comida en los restaurantes de lujo donde solía cerrar negocios. Lo que Ricardo no le contó a Sofía ni a nadie fue sobre el sistema de seguridad que mandó instalar por la casa una semana antes de que ella comenzara a trabajar. 12 cámaras de alta definición estratégicamente posicionadas en todas las habitaciones donde Mateo pasaba tiempo. Sala de estar, el cuarto del niño, la cocina, el jardín de invierno. Una inversión de 80,000 pesos en tecnología, de punta, con acceso remoto por el celular que permitía acompañar cada movimiento en tiempo real, cada interacción, cada cuidado dispensado a su hijo. La desconfianza no era personal. Ricardo había aprendido en los últimos 8 meses de soledad y responsabilidad que cuando tienes tanto que perder, necesitas ser cuidadoso con quien confías. Las historias que oía en los círculos empresariales sobre niñeras negligentes, sobre niños maltratados, sobre confianza traicionada, lo atormentaban en las madrugadas.
Cuando Mateo lloraba y él se sentía completamente inadecuado para consolarlo de la forma como Elena lo hacía con tanta naturalidad, Sofía llegaba todas las mañanas a las 7 en punto, siempre impecable en su uniforme discreto, siempre sonriendo a Mateo, siempre respetuosa con Ricardo. En los primeros días, él revisaba las cámaras compulsivamente, pausando reuniones importantes para verificar si todo estaba bien en casa. Veía a Sofía dando el biberón, cambiando pañales, conversando con Mateo en tono cariñoso, cantando canciones infantiles que hacían al niño soltar carcajadas. Parecía demasiado perfecto para ser verdad, y eso solo aumentaba su vigilancia. Las semanas pasaron y Ricardo comenzó a relajarse un poco. Sofía demostraba competencia y cariño genuino. Mateo parecía feliz y bien, en cuidado, y él conseguía concentrarse mejor en el trabajo. La constructora estaba negociando el mayor contrato de su historia, un desarrollo de lujo en Lo Barnechea, un condominio de mansiones que costaría más de 500 millones para construir y generaría una ganancia estimada en 150 millones. Era el tipo de negocio que consolidaría a Álvarez. Construcciones como la principal referencia en construcciones de alto estándar en el país. Aquel martes específico, Ricardo estaba inmerso en hojas de cálculo, financieras y proyecciones de inversión, cuando su socio, David Rojas, entró en la oficina con una expresión preocupada. David era su brazo derecho desde los primeros días de la empresa, un ingeniero competente de 50 años que conocía a Ricardo desde la universidad y había sido fundamental para el crecimiento de la constructora. Ricardo, necesitamos hablar sobre el proyecto de Lo Barnechea, dijo David cerrando la puerta detrás de sí y dirigiéndose a uno de los sillones de cuero frente al escritorio. Recibimos una propuesta de una constructora competidora. Están ofreciendo el mismo servicio por un 15% menos. Ricardo levantó los ojos de los documentos, sintiendo aquella familiar tensión en el estómago que aparecía siempre que un negocio importante estaba en riesgo. 15%. ¿Cómo es posible? Nuestro margen ya está al límite. Es exactamente eso lo que me preocupa, respondió David, abriendo una carpeta con documentos. O están trabajando a pérdida para sacarnos del mercado, o están ahorrando en materiales y mano de obra de formas que nosotros no haremos. La conversación se extendió por más de una hora. Analizaron cada aspecto del presupuesto. Discutieron estrategias para reducir costos sin comprometer la calidad. Consideraron la posibilidad de renegociar plazos de pago con proveedores. Era el tipo de situación que ponía a prueba todo lo que Ricardo había aprendido sobre gestión empresarial en los últimos 15 años construyendo la empresa. Quizás podamos ofrecer condiciones especiales de financiamiento, sugirió Ricardo, recordando los contactos que tenía en el sector bancario. Tenemos alianzas con 3 instituciones financieras que podrían ofrecer crédito hipotecario con intereses más bajos para los compradores. Es una buena idea, coincidió David, pero aún así estaremos operando con un margen muy ajustado. Cualquier imprevisto en la obra puede comprometer toda la planificación financiera. A las 3 de la tarde, cuando David salió de la oficina para reunirse con los proveedores, Ricardo se vio solo nuevamente con sus pensamientos y la presión constante de tomar decisiones que afectarían el futuro de la empresa y, consecuentemente, el futuro de Mateo. Cada elección empresarial ahora tenía un peso doble. No era solo su carrera y su patrimonio en juego, sino también la seguridad financiera de su hijo, que dependía completo. Fue en ese momento de tensión, mientras revisaba por tercera vez los números del proyecto de Lo Barnechea, que algo lo hizo pensar en casa. Quizás fuera el cansancio, quizás fuera la nostalgia de Elena, que siempre aparecía en los momentos de mayor presión, o quizás fuera simplemente la curiosidad de saber cómo Mateo estaba pasando el día. Tomó el celular y abrió la aplicación de las cámaras de seguridad. La primera pantalla que apareció mostraba la sala de estar, donde Sofía solía jugar con Mateo durante la tarde. Pero esta vez algo diferente estaba sucediendo. Mateo
que hasta entonces apenas gateaba y se apoyaba en los muebles para ponerse de pie, estaba en medio de la sala sin apoyo, balanceándose ligeramente mientras Sofía se posicionaba algunos pasos al frente, de rodillas en el suelo, con las manos extendidas y una sonrisa que irradiaba pura felicidad. «Ven, Mateo, ven con Sofía». Él podía imaginar la voz cariñosa que la niñera siempre usaba con su hijo. «Tú puedes, mi amor. Solo unos pasitos». Ricardo dejó de respirar, aún sosteniendo el celular con manos ligeramente temblorosas. Vio a su hijo dar el primer paso vacilante, luego el segundo y entonces tropezar con sus propios piececitos. Pero en vez de caer, Mateo consiguió equilibrarse y dio un paso más y otro hasta llegar a los brazos de Sofía, que lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Muy bien, mi campeón. Lo conseguiste. Caminaste». La alegría de Sofía era visible incluso a través de la pantalla del celular. Ella levantó a Mateo en el aire, girando con él por la habitación, los dos riendo en una sintonía perfecta de alegría compartida. Fue en aquel instante que Ricardo Álvarez, el empresario exitoso, el hombre que controlaba millones en inversiones y tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, sintió las lágrimas correr por su rostro sin ningún pudor o intento de controlarlas. No eran solo lágrimas de alegría por ver a su hijo dando los primeros pasos. Eran lágrimas de un dolor profundo y de un arrepentimiento que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena debería estar allí. Debería ser ella de rodillas en el suelo, con los brazos extendidos incentivando a Mateo a caminar. Debería ser ella celebrando ese hito importante en la vida de su hijo. Y Ricardo debería estar en casa, quizás filmando todo con el celular, quizás riendo juntos, quizás simplemente presente para compartir un momento que nunca más se repetiría. En vez de eso, él estaba mirando a través de una cámara, separado por kilómetros de distancia y por una obsesión con el trabajo que se había convertido en su forma de huir del dolor de la pérdida. Sofía, una mujer a la que él pagaba para cuidar de Mateo, estaba viviendo con su hijo un momento que él, el padre, estaba perdiendo porque eligió priorizar hojas de cálculo y contratos. La culpa fue devastadora. ¿Cuántos otros momentos importantes había perdido en los últimos meses? ¿Cuántas primeras veces Mateo experimentó solo en compañía de Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que él llegó a casa y Mateo todavía estaba despierto? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron juntos sin la presión de los compromisos profesionales interrumpiendo? Ricardo limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó mirando. Mateo, ahora confiado en sus propios pasitos, caminaba de un lado para otro de la sala, siempre supervisado por Sofía, que lo seguía con cuidado, lista para sostenerlo si fuera necesario. La dedicación de la niñera era evidente en cada gesto, en cada sonrisa, en cada palabra de aliento que ella dirigía al niño. Y entonces Ricardo percibió algo que lo hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre confianza, protección y lo que realmente significaba cuidar de alguien. Sofía no sabía que estaba siendo filmada, no sabía que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado, no sabía que su reacción a los primeros pasos de Mateo sería observada por el padre del niño. Aquella alegría genuina, aquellas lágrimas de emoción, aquel cariño espontáneo que ella demostraba no era una actuación. Era amor verdadero por un niño que no era suyo. Era dedicación real a un trabajo que iba mucho más allá del salario que recibía. En aquel momento, Ricardo comprendió que las cámaras que instaló para vigilar a Sofía estaban en verdad revelando algo sobre él mismo. Mientras intentaba proteger a Mateo de peligros imaginarios, estaba perdiendo la oportunidad de presenciar los milagros reales de la infancia. Mientras se escondía detrás de sistemas de seguridad y desconfianza, una extraña estaba construyendo memorias preciosas con su hijo. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era David relatando sobre la reunión con los proveedores. Ricardo intentó concentrarse en la conversación sobre plazos de entrega y condiciones de pago, mas su mente estaba completamente dividida entre los problemas de la constructora y la escena que acababa de presenciar a través de las cámaras.
Ricardo, ¿me estás escuchando? Y preguntó. David, conseguimos una reducción del 8% en el costo de los materiales. Pero a Pinos, en cambio, necesitamos garantizar el pago en 30 días. Disculpa, David, estoy aquí. Sí, 8% es significativo. Vamos a aceptar la propuesta, respondió Ricardo, forzándose a enfocarse en los números y estrategias, pero parte de él permanecía en la sala de su casa, reviviendo los primeros pasos de Mateo y cuestionando las elecciones que había hecho como padre en los últimos meses. La tarde avanzó con más reuniones, más hojas de cálculo, más decisiones que determinarían el futuro financiero de Álvarez Construcciones. Alrededor de las 5 de la tarde, Ricardo cerró el último contrato del día y se permitió verificar las cámaras nuevamente. Mateo estaba durmiendo la siesta en la cuna y Sofía organizaba los juguetes en la sala, con el mismo cuidado que una madre organizaría las pertenencias de su propio hijo. Por primera vez, desde que contrató a Sofía, Ricardo sintió algo diferente a la desconfianza habitual. Sintió gratitud. Esta mujer que él apenas conocía más allá de las referencias profesionales, estaba proporcionando a Mateo un cuidado que iba mucho más allá de lo que cualquier salario podría comprar. Estaba ofreciendo presencia, atención, cariño y dedicación, en momentos que él, ocupado de más con responsabilidades empresariales, no conseguía estar presente. A las 6 de la tarde, Ricardo tomó una decisión que sorprendió incluso a David. Canceló la reunión de planificación estratégica, que estaba agendada para el día siguiente, y decidió salir más temprano de la oficina. Quería llegar a casa antes de que Mateo durmiera. Quería estar presente para la cena, para el baño, para los cuentos antes de dormir. Que Elena solía contar con voces diferentes para cada personaje. Durante el trayecto de regreso a Vitacura, mientras conducía su Audi por las calles congestionadas de Santiago de Chile, Ricardo reflexionó sobre los últimos 8 meses. Desde la muerte de Elena, se había refugiado en el trabajo como forma de lidiar con el dolor. La constructora se convirtió en su obsesión. Sus proyectos se convirtieron en su válvula de escape. Sus éxitos financieros se convirtieron en su forma de probarse a sí mismo, que todavía era capaz de controlar algo en una vida que había perdido todo, sentido de previsibilidad. Pero mientras construía mansiones para otras familias, estaba descuidando su propia casa. Mientras garantizaba el futuro financiero de Mateo a través de seguros e inversiones, estaba perdiendo su presente mientras se preocupaba por protegerlo de peligros externos. A través de cámaras y vigilancia, se estaba convirtiendo en un extraño para su propio hijo. Al llegar a casa, Ricardo encontró a Sofía preparando la cena de Mateo en la cocina. La niñera levantó los ojos sorprendida por su llegada más temprano. «Buenas noches, señor Álvarez. Mateo acaba de despertar de la siesta. Está en la sala», dijo Sofía con la misma sonrisa profesional de siempre. «Sofía». Ricardo dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente las palabras. Hoy Mateo caminó por primera vez. El rostro de Sofía se iluminó instantáneamente. Sí, fue increíble. Dio varios pasitos solo. Quería llamarlo, pero pensé que quizás sería mejor aguardar su llegada para contarle personalmente. Ricardo asintió, sintiendo nuevamente aquella mezcla de alegría y melancolía. Gracias por cuidarlo también. Sé que va más allá de lo que cualquier trabajo exige. Sofía pareció genuinamente tocada por el reconocimiento. Mateo es un niño especial, señor Álvarez. Es fácil encariñarse con él, y sé lo importante que la señora Elena era para ustedes. Solo intento hacer lo mejor que puedo. Aquella noche, después de que Sofía se fue, Ricardo pasó horas jugando con Mateo. Lo vio caminar varias veces. Cada pasito aún vacilante pero lleno de determinación. Lo sostuvo en brazos durante la cena. Contó historias inventadas en el momento antes de dormir y por primera vez en meses se sintió realmente presente en la vida de su propio hijo. Más tarde, solo en su cuarto, Ricardo desinstaló la aplicación de las cámaras del celular. No necesitaba más vigilar a Sofía. Confianza. Percibió, no era algo que se conquistaba a través de vigilancia, sino a través de tiempo, observación y principalmente a través del coraje de
permitirse confiar nuevamente después de grandes pérdidas. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina con una perspectiva diferente. El proyecto de Lo Barnechea continuaba importante. Los contratos continuaban exigiendo su atención y la constructora continuaba siendo su responsabilidad profesional. Pero ahora había un equilibrio diferente en sus prioridades. Mateo no era solo alguien a quien él necesitaba proteger financieramente. Era una persona que necesitaba de su presencia, de su tiempo, de su participación activa en su vida. Durante la reunión matutina con el equipo, Ricardo anunció un cambio en la política de trabajo de la empresa. A partir de aquel mes, todos los viernes serían de jornada reducida para empleados con hijos menores, de 5 años. Era una forma de permitir que otros padres tuvieran más tiempo con sus familias, pero también era una promesa para sí mismo de que no permitiría más que el trabajo consumiera todos los momentos importantes de la vida. David quedó sorprendido con la decisión, pero apoyó la iniciativa. Es una idea excelente, Ricardo. Empleados más equilibrados son más productivos. Y considerando que perdimos a Gómez el mes pasado porque quería más tiempo con su familia, creo que esta política puede ayudarnos a retener talentos. El resto de la semana pasó rápidamente, pero de forma diferente. Ricardo llegaba a casa a las 6 en punto, cenaba con Mateo, participaba en la rutina de baño y sueño, y poco a poco iba descubriendo aspectos de la personalidad de su hijo que había perdido en los últimos meses. A Mateo le gustaba jugar a las escondidas. Adoraba cuando él hacía voces graciosas durante las comidas. Y tenía una risa contagiosa que recordaba demasiado a la de Elena. Sofía notó el cambio en la dinámica familiar y se mostró genuinamente feliz con la presencia más constante de Ricardo. Mateo siempre se quedaba mirando hacia la puerta cuando oía ruido de auto. Comentó ella un jueves: ahora ya sabe que papá va a llegar temprano y se pone todo animado después de las 5. Fue un viernes, exactamente una semana después del día en que presenció los primeros pasos de Mateo a través de las cámaras, que Ricardo tomó una decisión que consolidaría la transformación que estaba sucediendo en su vida. Durante el almuerzo, llamó a Sofía e hizo una propuesta que la dejó completamente sorprendida. Sofía, ¿te gustaría pasar el fin de semana con nosotros? Pensé en llevar a Mateo a la finca de la familia, en Zapalar. Sería bueno para él tener contacto con la naturaleza. Y bueno, yo todavía estoy aprendiendo a ser padre solo. Tu ayuda sería muy valiosa. Del otro lado de la línea, Sofía quedó en silencio por algunos segundos antes de responder. Señor Álvarez, estaría honrada de acompañarlos. A Mateo le encantaría conocer la finca. El fin de semana en Zapallar se convirtió en un hito en la vida de Ricardo Álvarez por primera vez. Desde la muerte de Elena, él consiguió desconectarse completamente del trabajo y dedicarse enteramente a su hijo. Vio a Mateo descubrir el césped bajo sus pies descalzos. Vio su fascinación con los pajaritos. Vio su alegría al jugar con agua en el antiguo estanque de la finca. Sofía se mostró mucho más que una niñera competente. Era una compañera de confianza, alguien que entendía las necesidades de Mateo y también comprendía los desafíos que Ricardo enfrentaba como padre soltero. Durante la caminata por la propiedad, mientras Mateo exploraba cada rincón con la curiosidad típica de los niños pequeños, Ricardo y Sofía conversaron sobre educación, sobre desarrollo infantil, sobre cómo equilibrar protección y libertad en la crianza de un niño. «¿Sabes, Sofía?», dijo Ricardo una tarde soleada de sábado, mientras veían a Mateo jugar con hojas secas en el jardín. «Yo instalé cámaras en casa porque tenía miedo de confiar en alguien para cuidarlo. Pensaba que protección significaba vigilancia». Sofía sonrió con comprensión. «Es natural que el Señor se sienta así. Perder a alguien tan importante nos deja con miedo de perder más, pero la protección de verdad es estar presente, es construir vínculos, es enseñar al niño a confiar en las personas correctas». Aquellas palabras resonaron en la mente de Ricardo por el resto del fin de semana. Protección de verdad es estar presente,
Era exactamente eso lo que él había perdido de vista en los últimos meses. Había intentado proteger a Mateo a través de dinero, seguros, vigilancia electrónica, pero había olvidado la protección más importante, su presencia constante y amorosa en su vida. El domingo por la noche, durante el regreso a Santiago de Chile, con Mateo durmiendo en el asiento de seguridad en el banco de atrás y Sofía a su lado en el asiento del copiloto, Ricardo tomó otra decisión importante. El lunes por la mañana buscaría un psicólogo especializado en duelo para comenzar a procesar adecuadamente la pérdida de Elena. Había percibido que su obsesión con el trabajo y su dificultad para confiar en las personas eran formas inadecuadas de lidiar con el dolor, y eso estaba afectando su capacidad de ser el padre que Mateo merecía. Sofía permaneció discreta durante el viaje, respetando los momentos de silencio contemplativo de Ricardo. Pero cuando llegaron a casa y estaban transfiriendo a Mateo, adormecido, a la cuna, ella hizo un comentario que tocó profundamente su corazón. «Señor Álvarez, este fin de semana fue especial para Mateo. Estaba radiante con la compañía de su padre. La señora Elena estaría muy orgullosa viendo cómo el señor está aprendiendo a equilibrar todo». Aquella noche, después de que Sofía se fue, Ricardo se quedó un largo tiempo mirando a Mateo dormir. Por primera vez en meses, consiguió pensar en Elena sin sentir solo dolor. Consiguió recordar los momentos felices, las risas compartidas, los planes que habían hecho juntos para el futuro de la familia, y consiguió imaginar cómo ella se sentiría sabiendo que él estaba aprendiendo a ser un padre presente y amoroso, incluso enfrentando la vida solo. El lunes trajo nuevos desafíos en la constructora. El proyecto de Lo Barnechea finalmente fue aprobado, pero surgió una oportunidad aún mayor. Un grupo de inversores europeos interesado en alianzas para construcciones de resorts de lujo en la costa del Pacífico. Era el tipo de negocio que podría triplicar la facturación de la empresa en los próximos 5 años. Pero esta vez, Ricardo abordó la oportunidad de forma diferente. En vez de sumergirse obsesivamente en los detalles del proyecto, organizó una agenda equilibrada que permitiría el análisis cuidadoso del negocio. Sin comprometer el tiempo que se había comprometido a dedicar a Mateo, contrató a una empresa de consultoría especializada en alianzas internacionales. Delegó más responsabilidades en David y su equipo y estableció horarios fijos para reuniones, dejando las noches y fines de semana protegidos para la vida familiar. Sofía observó los cambios con aprobación silenciosa. Ricardo se estaba volviendo más presente, más relajado, más conectado con Mateo. El niño, a su vez, respondía a esa presencia con más sonrisas, más juegos, más demostraciones de afecto. Era como si toda la familia estuviera sanando y reestructurándose al mismo tiempo. El jueves de mayo, 3 semanas después de aquel momento transformador delante de las cámaras, Ricardo recibió una llamada que pondría a prueba nuevamente su capacidad de equilibrar trabajo y familia. Los inversores europeos querían una reunión presencial en París la semana siguiente. Era una oportunidad única, pero significaría estar 5 días lejos de Mateo. Antes, Ricardo no dudaría en aceptar inmediatamente. Ahora, su primera preocupación fue cómo organizar el viaje de forma que Mateo no se sintiera abandonado. Conversó con Sofía sobre la posibilidad de que ella se quedara en la casa durante los días de su ausencia, garantizando que la rutina del niño se mantuviera. Sofía aceptó de inmediato, comprendiendo la importancia del compromiso profesional. «Señor Álvarez, Mateo estará en excelentes manos y usted puede llamar siempre que quiera para hablar con él. Los niños de esta edad se adaptan bien a ausencias cortas cuando saben que el padre va a volver». El viaje a París fue productivo. Ricardo cerró una alianza que garantizaría el futuro de la constructora por al menos una década. Pero durante todo el viaje, su mente estaba dividida entre las negociaciones y las llamadas diarias a casa. Conversaba con Mateo por el celular, incluso sabiendo que él aún no entendía completamente las conversaciones. Sofía siempre ponía el teléfono en altavoz para que Mateo pudiera oírla,
voz del padre y responder con sus balbuceos. Característicos. En el tercer día en París, durante una pausa entre reuniones, Ricardo recibió un video de Sofía que lo hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Mateo había aprendido a decir adiós con la manita y estaba saludando a la cámara del celular, claramente buscando al padre. «Papá», dijo por primera vez una palabra que Sofía capturó en video y envió inmediatamente. Ricardo vio el video al menos 20 veces aquel día. Cada ejecución de la palabra papá, pronunciada por su hijo, fortalecía su determinación de volver pronto a casa y de nunca más. Permitir que el trabajo creara distancias innecesarias entre ellos. Cuando finalmente volvió de París un viernes por la noche, Mateo lo recibió con una alegría que derritió completamente su corazón. Corrió hacia él con sus pasitos aún torpes, gritando «¡Papá!» repetidas veces y se lanzó a sus brazos, como si no lo viera hace meses. Sofía observó el reencuentro con lágrimas en los ojos. Pasó los últimos 2 días preguntando por papá. Bueno, preguntando a su manera, ¿no?, dijo riendo. Fue muy emocionante verlo desarrollando esa conexión tan fuerte con el Señor. Aquella noche, después de que Sofía se fue, Ricardo reflexionó sobre el viaje que había recorrido desde aquel martes en que presenció los primeros pasos de Mateo a través de las cámaras. En menos de un mes, había transformado completamente su enfoque hacia la paternidad. Las relaciones de confianza y el equilibrio entre vida profesional y personal. Las cámaras de seguridad continuaban instaladas en la casa, mas ahora servían apenas para su función original, seguridad patrimonial. Ricardo había aprendido que vigilar y cuidar son cosas completamente diferentes. Vigilar es tener control sobre situaciones. Cuidar es construir relaciones basadas en confianza mutua, presencia y amor genuino. Sofía se había vuelto mucho más que una empleada. Era una aliada en la crianza de Mateo, una persona de confianza que comprendía las necesidades de la familia y contribuía al desarrollo saludable del niño. Su dedicación iba mucho más allá de lo que cualquier salario podría compensar. Y Ricardo reconocía eso no solo con palabras, sino con acciones que demostraban respeto y valoración profesional. A finales de mayo, Ricardo tomó una decisión que sorprendió a Sofía y consolidó definitivamente la confianza que había construido entre ellos. Durante una conversación sobre el futuro de Mateo, le ofreció a Sofía un plan de carrera dentro de la familia. Además del salario mensual, ella recibiría un plan de salud familiar que cubriría también a sus 2 hijos. Un bono anual basado en el desarrollo de Mateo y la oportunidad de hacer cursos de especialización en desarrollo infantil costeados integralmente por Ricardo. Sofía, tú no eres solo alguien que cuida de Mateo, eres parte de la familia que estamos construyendo juntos. Quiero que te sientas valorada y segura de la misma forma que Mateo se siente seguro contigo, dijo Ricardo un viernes, entregándole un sobre con el nuevo contrato. Sofía quedó emocionada al leer los términos. Era más de lo que había soñado cuando aceptó el trabajo. Señor Álvarez, no sé cómo agradecer. Esto significa mucho para mí y para mis hijos. Prometo continuar cuidando de Mateo como si fuera mi propio hijo. Junio trajo nuevos descubrimientos en el viaje de Ricardo como padre soltero. Mateo comenzó a decir más palabras, siempre con Sofía y Ricardo, celebrando cada nuevo logro juntos. Agua, huevo, mas no se unieron al vocabulario que crecía día tras día. Cada palabra nueva era motivo de celebración. Cada progreso era compartido entre los 3 como una victoria colectiva. Fue durante ese periodo que Ricardo percibió algo fundamental sobre su relación con la memoria de Elena. En vez de intentar preservar el pasado, exactamente como era, él estaba construyendo una nueva dinámica familiar que honraba la memoria de su esposa mientras permitía que él y Mateo siguieran adelante. Sofía no estaba intentando sustituir a Elena, estaba ayudando a Ricardo a ser el padre que Elena querría que él fuera. Una noche, mientras organizaba fotos antiguas en la computadora, Ricardo encontró videos de Elena jugando con Mateo cuando era aún más pequeño. Vio los videos sin el dolor abrumador de los primeros meses. En vez de eso,
Sintió gratitud por los momentos que tuvieron juntos y determinación para crear nuevos momentos especiales con Mateo. Al día siguiente, Ricardo mostró algunos videos a Sofía. Quiero que Mateo conozca a su madre a través de estas memorias. Cuando sea mayor, quiero que sepa cómo Elena lo amaba. Sofía vio los videos con respeto y emoción. La señora Elena era hermosa, señor Álvarez. Mateo tiene su sonrisa, y estoy segura de que ella estaría feliz, sabiendo cómo el Señor está cuidando bien de su hijo. Julio marcó un año desde el accidente que cambió todo en la vida de Ricardo. En vez de un día de solo tristeza, él decidió transformar la fecha en una celebración de la vida de Elena y de los progresos que él y Mateo habían hecho juntos. Organizó un picnic en la finca de Zapallar, invitó a Sofía y su familia y creó un ritual bonito de recuerdo. Elena, donde quiera que estés, sabe que nuestro hijo está creciendo hermoso, inteligente y amado. No lo estoy criando solo. Sofía se ha convertido en una aliada en este viaje y juntos estamos construyendo una familia diferente, pero llena de amor, dijo Ricardo mirando al cielo mientras Mateo jugaba en el césped. Sofía, que había traído a sus propios hijos para conocer a Mateo, observó la escena con emoción. Ver a Ricardo conseguir hablar de Elena con amor en vez de solo dolor mostraba cómo él había evolucionado en el proceso de duelo, y ver a Mateo interactuando con otros niños revelaba cómo se estaba desarrollando de forma saludable y sociable. Durante el picnic sucedió algo que ninguno de los adultos esperaba, pero que se convertiría en una de las memorias más preciosas de aquel día. Mateo, jugando con los hijos de Sofía, tropezó y cayó. En vez de llorar inmediatamente, miró alrededor. Vio a Ricardo y Sofía observando y sonrió. Se levantó solo. Sacudió la tierra de las manos y volvió a jugar como si nada hubiera pasado. Está aprendiendo resiliencia, comentó Sofía impresionada. Los niños que se sienten seguros y amados tienen esa capacidad de superar pequeños obstáculos con naturalidad. Ricardo asintió orgulloso de su hijo y agradecido por la sabiduría de Sofía. Es exactamente lo que quiero para él. Que sepa que puede caer y levantarse, que puede confiar en las personas correctas, que puede enfrentar desafíos sabiendo que tiene una base sólida de amor. Agosto trajo el primer aniversario de 2 años de Mateo y Ricardo. Decidió organizar una fiesta que celebrara no solo el crecimiento de su hijo, sino también la nueva familia que habían construido. Invitó a Sofía y sus hijos, algunos colegas de trabajo, cercanos y vecinos que se habían vuelto amigos durante el último año. La fiesta fue un éxito. Mateo, ahora diciendo frases simples y caminando con total seguridad, estaba radiante con la atención y los regalos. Pero el momento más emocionante sucedió cuando Ricardo hizo un brindis especial. Este último año me enseñó que familia no es solo sangre. Familia son las personas que elegimos tener a nuestro lado, que nos apoyan en los momentos difíciles, que celebran nuestras victorias y que aman a nuestros niños como si fueran suyos. Sofía, te has convertido en parte de nuestra familia, de una forma que va mucho más allá de lo profesional. Gracias por ayudarme a ser un padre mejor. Sofía quedó visiblemente emocionada con el reconocimiento público. Era la primera vez que un empleador no solo la valoraba profesionalmente, sino que la reconocía como parte de la familia. Señor Álvarez, cuidar de Mateo no es trabajo para mí, es amor. Y ver al Señor convertirse en el Padre, presente y cariñoso, que es hoy, fue un privilegio. Los invitados aplaudieron y Mateo, mismo sin entender completamente el significado de las palabras, aplaudió junto con todos irradiando felicidad. Septiembre trajo una nueva fase en la vida profesional de Ricardo. La alianza con los inversores europeos estaba generando resultados extraordinarios y Álvarez Construcciones recibió una propuesta para expandir operaciones a otros países de América del Sur. Era una oportunidad de crecimiento internacional que pocos empresarios chilenos recibían. Pero Ricardo abordó esta oportunidad con una perspectiva completamente diferente de la que tendría un año antes. En vez de aceptar inmediatamente,
todos los viajes y compromisos que la expansión exigiría. Negoció un cronograma que permitiría su presencia constante en la vida de Mateo. Estableció que viajaría como máximo una vez por mes por no más de 3 días y que todas las negociaciones importantes serían agendadas considerando su agenda familiar. David quedó impresionado con la madurez de las negociaciones de Ricardo. ¿Conseguiste algo que pocos empresarios consiguen? Crecimiento profesional sin sacrificar la vida personal. Eso es admirable. Sofía, por su parte, se preparó para apoyar a Ricardo en esta nueva fase. Se había inscrito en un curso de pedagogía nocturno, financiado por Ricardo, y se estaba especializando en desarrollo infantil bilingüe. La idea era preparar a Mateo para un futuro internacional enseñándole inglés y español desde pequeño. Mateo tiene potencial para ser un niño global, comentó Sofía durante una de las clases de inglés que comenzó a dar informalmente al niño. Con el trabajo del Señor expandiéndose internacionalmente, será importante que él se sienta cómodo con diferentes idiomas y culturas. Ricardo estuvo completamente de acuerdo. Quería que Mateo tuviera todas las oportunidades que el dinero y la educación podrían proporcionar, pero también quería que mantuviera los valores de humildad, gratitud y respeto por las personas que había aprendido a valorar en el último año. En octubre sucedió algo que puso a prueba nuevamente la confianza entre Ricardo y Sofía, pero que acabó fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. Mateo se enfermó con una virosis fuerte que lo dejó febril e irritado por 3 días. Ricardo canceló todos los compromisos profesionales para quedarse en casa cuidándolo, y Sofía se ofreció para hacer guardias nocturnas, para que él pudiera descansar. Durante aquellos 3 días, Ricardo vio a Sofía demostrar un nivel de dedicación que iba mucho más allá de cualquier obligación profesional. Se quedó despierta noches enteras, midiendo la temperatura de Mateo, preparando tés calmantes, cantando canciones de cuna cuando el niño lloraba de incomodidad. Era como si Mateo fuera realmente su hijo. Al tercer día, cuando Mateo finalmente mejoró y volvió a sonreír, Ricardo encontró a Sofía durmiendo en el sillón del cuarto del niño, exhausta por las guardias que había hecho voluntariamente. En aquel momento comprendió que había encontrado mucho más que una niñera competente. Había encontrado una segunda madre para Mateo, alguien que lo amaba incondicionalmente. Cuando Sofía despertó, Ricardo estaba preparando el desayuno en la cocina. Sofía, no tengo palabras para agradecer lo que hiciste en los últimos 3 días. Mateo tuvo 2 personas cuidándolo con amor de padre y madre. Sofía sonrió aún somnolienta. Señor Álvarez, cuando un niño está enfermo, no existe horario de trabajo. Existe solo amor y cuidado. Mateo es especial para mí y siempre lo será. Noviembre trajo una revelación que sorprendió a Ricardo y explicó mucho sobre la dedicación extraordinaria de Sofía durante una conversación casual sobre familia. Sofía mencionó que había perdido una hija a los 2 años de edad, víctima de una enfermedad rara. 10 años antes, cuidar de Mateo se había convertido en una forma de sanación y de honrar la memoria de su propia hija. Nunca conté esto antes, porque no quería que el Señor pensara que yo veía a Mateo como un sustituto para mi hija, explicó Sofía con lágrimas en los ojos. Pero la verdad es que cuidarlo me ayudó a lidiar con mi propia pérdida. Cada sonrisa suya, cada progreso, cada momento especial me recuerda que el amor no muere, solo se transforma. Ricardo quedó profundamente tocado con la revelación. Sofía, eso no disminuye nada tu profesionalismo o dedicación. De hecho, explica por qué amas a Mateo de forma tan genuina. Nosotros 2 estamos sanando nuestras pérdidas a través del amor que le damos a él. Aquella conversación creó un vínculo aún más profundo entre Ricardo y Sofía. Ambos habían perdido personas fundamentales en sus vidas. Ambos estaban aprendiendo a reconstruir sus familias de formas diferentes. Y ambos habían encontrado en Mateo una razón para creer que la vida puede sorprender con nuevos amores y nuevas formas de felicidad. Diciembre llegó con la aproximación de la segunda Navidad sin Elena. Pero esta vez
Ricardo no sentía solo tristeza por la ausencia. Sentía gratitud por la familia que había construido, por la presencia de Sofía, por el desarrollo maravilloso de Mateo y por las lecciones que había aprendido sobre confianza, amor y el verdadero significado de protección. En la víspera de Navidad, Ricardo tomó una decisión que simbolizaba perfectamente la transformación que había sucedido en su vida. Invitó a Sofía y sus hijos a pasar la cena de Nochebuena en su casa, no como empleada y patrón, sino como familia elegida, como personas que se amaban y se apoyaban mutuamente. Sofía, transformaste nuestra casa en un hogar nuevamente. Mateo tiene en ti una segunda madre y yo tengo una aliada que me ayudó a ser un padre mejor. Esta Navidad es nuestra primera como familia completa. Sofía aceptó la invitación con emoción y la cena de Navidad se convirtió en un hito en la historia de la familia Álvarez Torres, como Ricardo había comenzado a pensar en ellos. Mateo, ahora con 2 años y medio, estaba adorable con su trajecito azul corriendo por la casa y jugando con los hijos de Sofía como si fueran hermanos. Durante la cena, Ricardo hizo un brindis que resumía perfectamente su viaje de transformación. Hace 1 año y medio, yo creía que protección significaba vigilancia, que la confianza necesitaba ser conquistada a través de control, que el amor necesitaba ser guardado para no doler nuevamente. Mateo y Sofía me enseñaron que la protección de verdad es presencia, que la confianza nace de la vulnerabilidad compartida y que el amor multiplicado nunca disminuye. Sofía levantó su copa con lágrimas de alegría en los ojos. Señor Álvarez, gracias por permitirme ser parte de esta familia. Cuidar de Mateo me enseñó que podemos amar nuevamente después de grandes pérdidas, que podemos construir lazos que van más allá de la sangre y que familia es quien elegimos tener a nuestro lado. Mateo, sin entender completamente las palabras de los adultos, pero sintiendo el amor que llenaba el ambiente, aplaudió y gritó, «¡Familia!», una palabra que había aprendido recientemente y que resumía perfectamente lo que todos estaban sintiendo. En aquel momento, tras la cena, cuando los niños jugaban en la sala y los adultos conversaban sobre planes para el próximo año, Ricardo reflexionó sobre el viaje extraordinario que había recorrido desde aquella tarde de abril, a cuando vio los primeros pasos de Mateo a través de las cámaras de seguridad en McIntosh. Aquel momento él era un hombre quebrado por la pérdida, refugiándose en el trabajo para evitar el dolor, desconfiando de las personas por miedo a sufrir nuevamente, viendo la vida de su propio hijo a través de pantallas, porque había olvidado cómo estar presente. Ahora era un padre consciente y amoroso, un jefe que valoraba genuinamente a sus empleados, un hombre que había aprendido que la vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Sofía se había convertido en mucho más que una niñera. Era una educadora, una aliada, una amiga, una segunda madre para Mateo. Su presencia había transformado la casa en un hogar. Había enseñado a Ricardo sobre confianza y había proporcionado a Mateo un ambiente de amor y estabilidad que permitió su desarrollo saludable y feliz. Mateo, por su parte, había crecido como un niño seguro, cariñoso, inteligente y sociable. Hablaba portugués, inglés y algunas palabras en español. Sabía que era amado incondicionalmente, tanto por su padre como por Sofía, y estaba desarrollando una personalidad fuerte e independiente que prometía grandes cosas para el futuro. En la mañana de Navidad, cuando Mateo despertó y encontró los regalos debajo del árbol, su alegría contagió a toda la casa. Pero el regalo más especial no estaba envuelto. Era la familia unida, el amor compartido, la seguridad de saber que estaba rodeado por personas que lo amaban más que cualquier cosa en el mundo. Ricardo observó la cena con un corazón lleno de gratitud. Elena siempre estaría en sus memorias y en el corazón de Mateo, pero la vida había seguido adelante de una forma hermosa e inesperada. Había aprendido que amar nuevamente no significa olvidar a quien perdimos, sino honrar su memoria, construyendo relaciones basadas en los valores que ellos nos enseñaron.
Sofía, jugando en el suelo con Mateo y ayudándolo a abrir los regalos, representaba todo lo que Ricardo había aprendido sobre confianza. No era preciso vigilar a quien ama verdaderamente. No era preciso controlar a quien se dedica con sinceridad. No era preciso dudar de quien demuestra amor a través de acciones consistentes y cuidado genuino. Las cámaras de seguridad continuaban funcionando en la casa, mas ahora servían apenas para su función original, protección patrimonial. Ricardo había aprendido que la verdadera seguridad viene del amor, de la presencia, de la construcción de vínculos sólidos basados en confianza, mutua y cuidado recíproco. Aquella Navidad de 2024, la familia Álvarez Torres celebraba no solo el nacimiento de Cristo, sino también el renacimiento de Ricardo como padre, el florecimiento de Sofía como educadora y segunda madre y el crecimiento de Mateo como un niño amado y seguro que estaba construyendo las bases para convertirse en un adulto fuerte y compasivo. El año 2025 comenzó con nuevos desafíos y oportunidades. La expansión internacional de Álvarez Construcciones estaba progresando rápidamente. Sofía había terminado su curso de pedagogía con honores y estaba considerando hacer un posgrado en psicopedagogía. Y Mateo se estaba preparando para ingresar al preescolar, un paso importante en su desarrollo social y académico, pero todos estos cambios eran abordados por la familia con la confianza y unión que habían construido a lo largo del último año. Ricardo había aprendido a equilibrar la ambición profesional con la presencia familiar. Sofía había encontrado su vocación verdadera en la educación infantil, y Mateo estaba creciendo en un ambiente que combinaba estabilidad, amor y oportunidades de desarrollo. En enero, Ricardo tomó una decisión que consolidó definitivamente el estatus de Sofía en la familia. Le ofreció una participación societaria en una nueva empresa que estaba creando un centro de desarrollo infantil especializado en educación bilingüe. Sofía sería la directora pedagógica, aplicando todo lo que había aprendido cuidando de Mateo en un proyecto que beneficiaría a muchos otros niños. Sofía, tú me enseñaste que la educación de calidad va mucho más allá de técnicas y metodologías. Es sobre amor, presencia, compromiso genuino con el desarrollo del niño. Quiero que lleves ese conocimiento a otras familias. Sofía quedó emocionada con la propuesta. Era una oportunidad de realizar un sueño profesional que había nacido durante el tiempo cuidando de Mateo. Señor Álvarez, acepto con mucho honor. Será maravilloso aplicar todo lo que aprendí con Mateo en un proyecto mayor, el Centro de Desarrollo Infantil Álvarez Torres fue inaugurado en marzo de 2025 en un edificio hermoso en Lo Barnechea, equipado con las más modernas tecnologías educativas, pero fundamentado en los principios que Ricardo y Sofía habían descubierto juntos: amor, presencia, confianza y desarrollo integral del niño. Mateo fue uno de los primeros alumnos y su adaptación fue perfecta. Él ya conocía a Sofía como educadora, ya estaba acostumbrado a ambientes de aprendizaje bilingüe y rápidamente se convirtió en uno de los líderes naturales del grupo, demostrando la seguridad y sociabilidad que había desarrollado en casa. Durante la ceremonia de inauguración, Ricardo dio un discurso que resumía perfectamente el viaje que había recorrido. Este centro nació de una lección que aprendí a través de mi hijo Mateo y de nuestra querida Sofía. Aprendí que la educación verdadera ocurre cuando los adultos se comprometen genuinamente con el desarrollo de los niños, cuando hay amor involucrado en el proceso, cuando hay confianza entre todos los involucrados. Sofía, ahora directora pedagógica y socia del emprendimiento, complementó: cada niño que llegue aquí será tratado como Mateo, con amor, respeto, atención individualizada y el compromiso de desarrollar todo su potencial. Este no es solo un negocio, es una misión de vida. El centro rápidamente se convirtió en referencia en Santiago de Chile,
atrayendo familias que buscaban no solo educación de calidad, sino también un ambiente donde sus hijos fueran verdaderamente amados y cuidados. La lista de espera crecía mes a mes y Ricardo y Sofía ya planeaban la apertura de una segunda unidad, pero el éxito profesional, aunque gratificante, continuaba siendo secundario en relación a lo que realmente importaba, la familia que habían construido. Mateo, ahora con 3 años, era un niño brillante, cariñoso y seguro que hablaba 3 idiomas con naturalidad. Demostraba interés precoz por las matemáticas y las ciencias, pero principalmente irradiaba la felicidad de quien se sabe profundamente amado. Sofía había encontrado no solo una nueva carrera, sino una nueva familia. Sus propios hijos, ahora adolescentes, consideraban a Ricardo como una figura paterna afectuosa y a Mateo como un hermanito querido. Las dos familias se habían fusionado de forma natural y armoniosa, creando una red de apoyo y amor que beneficiaba a todos los involucrados. Ricardo se había convertido en el padre que siempre quiso ser, pero que no sabía cómo ser solo. Había aprendido que paternidad soltera no significa paternidad aislada, que aceptar ayuda no es señal de debilidad y que confiar en las personas correctas es la base para construir relaciones duraderas y significativas. En abril de 2025, exactamente 2 años después, de aquel momento transformador delante de las cámaras de seguridad, Ricardo organizó una fiesta especial. No era el cumpleaños de nadie ni celebración profesional. Era simplemente una celebración de la familia, del amor, de la confianza y del viaje extraordinario que habían recorrido juntos. Durante la fiesta realizada en la finca de Zapallar, que se había convertido en el refugio favorito de la familia, Ricardo mostró a todos un video especial que había preparado. Era una compilación de momentos de los últimos 2 años. Mateo dando los primeros pasos, diciendo las primeras palabras, jugando con Sofía, celebrando cumpleaños, conociendo la finca, estudiando en el Centro de Desarrollo Infantil. Pero el momento más emocionante del video era una grabación reciente de Mateo a los 3 años respondiendo a la pregunta de Ricardo sobre su familia. «Mi familia es papá, Sofía, Carlos y Laura», dijo él refiriéndose a los hijos de Sofía con naturalidad. «Y mamá Elena, que está en el cielo cuidando de todos nosotros». La forma como Mateo incluía a Elena en su comprensión de familia, sin tristeza, mas con amor y naturalidad, mostraba cómo Ricardo y Sofía habían conseguido honrar la memoria de la madre biológica mientras construían una nueva dinámica familiar saludable y amorosa. Durante la cena de la fiesta, Sofía dio una sorpresa que emocionó profundamente a Ricardo. Presentó un álbum de fotos que había organizado secretamente, documentando todo el viaje de Mateo desde los primeros pasos hasta los momentos más recientes. Cada foto tenía una pequeña anotación sobre el desarrollo del niño, sus logros, sus progresos. Este álbum es para Mateo, para que cuando crezca pueda ver cómo fue amado y cuidado desde pequeño. Pero también es para el señor Álvarez, para que nunca olvide la transformación hermosa que sucedió en nuestra familia. Ricardo hojeó el álbum con lágrimas en los ojos. Era más que un registro fotográfico. Era la documentación de una sanación, de un crecimiento de una familia que había renacido de las cenizas de la pérdida para convertirse en algo aún más fuerte y bonito. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, Ricardo se quedó solo en la terraza de la finca, mirando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había sucedido 2 años antes. Él era un hombre perdido intentando proteger a su hijo a través de cámaras y desconfianza. Ahora era un padre realizado, un empresario equilibrado, un hombre que había aprendido que la vida puede sorprender con segundas chances cuando estamos abiertos para recibirlas. Elena continuaba siendo parte importante de su historia y de la historia de Mateo, pero ahora él conseguía pensar en ella con gratitud por los años que tuvieron juntos y con paz por haber conseguido construir una nueva vida que ella aprobaría. Sofía no había sustituido a Elena.
se había convertido en una nueva forma de amor en la familia. Un amor diferente pero igualmente profundo y significativo. Mateo estaba creciendo rodeado por mucho más amor del que Ricardo podría ofrecer solo. Tenía un padre presente y dedicado, una segunda madre competente y cariñosa, hermanos mayores que lo adoraban y la memoria preservada, de una madre biológica que lo amó intensamente durante el tiempo que estuvieron juntos. Álvarez Construcciones continuaba prosperando, pero ahora bajo una gestión más equilibrada que priorizaba tanto el éxito financiero como el bienestar de los empleados y del propio Ricardo. El Centro de Desarrollo Infantil se estaba convirtiendo en un modelo nacional de educación basada en amor y cuidado genuino, y la familia Álvarez Torres estaba creciendo en armonía, confianza y felicidad. Mirando hacia el futuro, Ricardo veía infinitas posibilidades. Mateo crecería en un ambiente que combinaba la estabilidad financiera con amor incondicional, educación de calidad con valores sólidos, oportunidades globales con raíces familiares profundas. Sofía continuaría desarrollándose como educadora y empresaria, aplicando su pasión por los niños en proyectos cada vez mayores, y él propio continuaría equilibrando el éxito profesional con la presencia familiar, siempre recordando las lecciones que había aprendido sobre lo que realmente importa en la vida. Las cámaras de seguridad aún funcionaban en la casa, pero Ricardo raramente pensaba en ellas. Había aprendido que la verdadera seguridad viene de la construcción de relaciones sólidas, de la presencia constante, del amor demostrado a través de acciones consistentes. Había aprendido que confiar en las personas correctas no es un riesgo, es la base para una vida plena y significativa. Aquella noche de abril, bajo el cielo estrellado de Zapallar, Ricardo Álvarez se durmió con el corazón lleno de gratitud. Gratitud por Mateo, que lo había enseñado sobre amor incondicional. Gratitud por Sofía, que lo había enseñado sobre confianza y compañerismo. Gratitud por Elena, que lo había enseñado sobre cómo amar verdaderamente. Y gratitud por la vida que había probado que, después de las mayores pérdidas, pueden venir los más bellos descubrimientos. La historia del empresario que descubrió los primeros pasos de su hijo a través de las cámaras de seguridad se había transformado en la historia de un hombre que aprendió que los pasos más importantes de la vida son aquellos que damos en dirección a las personas que amamos, que confiar es más poderoso que vigilar, y que familia no es solo quien nace con nosotros, sino también quien elegimos tener a nuestro lado en el viaje de la vida. Suscríbete al canal Relicario de Emociones y activa la campana para más historias que tocan el corazón y transforman vidas.